Buenas noches, bienvenidos de nuevo a la continuación de nuestro círculo de lectura abierto de las obras completas de Freud. Estamos trabajando el tomo 19. Hoy continuamos con el texto de La pérdida de la realidad en la neurosis y psicosis, un texto de 1924, el cual se encuentra en la página 180. Como es costumbre, nos saltaremos la introducción de Strachey para llegar directo a Freud. Y el texto dice: hace muy poco tiempo indiqué como uno de los rasgos diferenciales entre neurosis y psicosis que en la primera el yo en vasallaje a la realidad sofoca un fragmento del ello, de la vida pulsional, mientras que en la psicosis ese mismo yo al servicio del ello se retira de un fragmento de realidad, contenido objetivo. Esta diferencia la encontrarán 3-4 videos atrás. De todas formas, voy a buscar dejarles la tarjetita en la parte superior izquierda de este video para aquellos que lo vean en YouTube. Sigo. Por lo tanto, lo decisivo para la neurosis sería la hiperpotencia del influjo objetivo. Y para la psicosis, la hiperpotencia del ello. ¿Sí? O sea, hay algo que agobia al yo y frente a eso hay que retirarse de ello. O retirarlo, lo que sea posible. Uno puede retirar la representación de la pulsión. Por eso Freud habla de representante de pulsión. Uno puede retirar la representación de la conciencia. Por eso ahí está la cuestión de la neurosis. Pero uno no puede retirar la realidad. Por eso se retira uno. Sigo. Por lo tanto, lo decisivo para la neurosis... Bueno, esta ya la leí. La pérdida de la realidad, ¿no? Objetividad, estaría dada de antemano en la psicosis. En cambio, se creería que la neurosis la evita, ¿no? O sea, la psicosis sí busca esta coordenada muy típica de que en la psicosis hay una pérdida de la realidad, ¿sí? De objetividad, y que en la neurosis no ocurre, ¿no? Ya para cuando llegamos a Lacan debemos de entender que la realidad es la articulación entre real, imaginario y simbólico. Que la realidad no es lo real, Por eso ya será con Lacan. Aquí Freud usa realidad como la realidad objetiva del mundo material, ¿sí? A la cual todos podemos tener hasta cierto grado acceso, si compartimos cierto simbólico, ¿sí? Y pues hablará de realidad interna, de la cuestión subjetiva, ¿vale? Ahora bien, esto no condice con la experiencia que todos podemos hacer, y es que cada neurosis perturba de algún modo el nexo del enfermo con la realidad. Es para él un medio de retirarse de esta, y en sus formas más graves importa directamente una huida de la vida real. Esto para justamente, por ejemplo, los casos con ideación suicida o personas que han tenido un intento, se vuelve muy importante, ¿vale? Esta contradicción parece espinosa. No obstante ello, se la puede eliminar muy fácilmente, y su esclarecimiento no tendrá otro resultado que hacernos avanzar en nuestra inteligencia de la neurosis, ¿no? La forma en la cual la concebimos. En efecto, la contradicción solo subsiste mientras tenemos en vista la situación inicial de la neurosis, cuando el yo, al servicio de la realidad, emprende la represión de una emoción pulsional. Ese es el primer tiempo de la neurosis. Pero eso no es todavía la neurosis misma. Ahora, aquí me parece que valdría la pena aclarar, ese es el primer tiempo del síntoma, ¿vale? Un síntoma, bueno, todo síntoma tiene dos tiempos, ¿vale? El primero, que es el momento del conflicto, y luego el retorno, donde se hace un esfuerzo de dar caza y sacar el contenido de la conciencia, ¿vale? Entonces hay dos tiempos del síntoma. Dirá, sigo. Ella consiste más bien en los procesos que aportan un resarcimiento a los sectores perjudicados del ello. Por tanto, en la reacción contra la represión y el fracaso de esta. ¿Por qué? Porque hay algo que está buscando satisfacción. Debido a la realidad, eso no es posible. Sea porque
materialmente no es posible, sea porque algo de lo social nos impide obtener esa satisfacción. Se reprime. Eso produce un síntoma, o sea, va a buscar una satisfacción sustitutiva, que es el síntoma, una satisfacción sustitutiva. Cuando vuelve a aparecer, aparece la satisfacción sustitutiva, pero hay momentos en los cuales la represión cae, ¿no? O sea, uno sí se da el antojo y eso genera problemas. Ahí es donde Freud está ubicando los efectos de la neurosis. Sigo. El aflojamiento del nexo con la realidad es entonces la consecuencia de este segundo paso en la formación de la neurosis. Y no debería asombrarnos si la indagación detallada llegara a mostrar que la pérdida de realidad atañe justamente al fragmento de esta última, a causa de cuyos reclamos se produjo la represión de la pulsión. ¿Vale? O sea, lo que se intenta quitar de la realidad es aquello que hace que yo me quede insatisfecho. Ahí es donde está justamente la cuestión. Sigo. Esta caracterización de la neurosis como resultado de una represión fracasada no es algo nuevo. Siempre lo hemos afirmado. Y fue solo esta nueva trama argumental la que hizo necesario repetirlo. ¿Por qué? Porque esto Lacan lo retoma cuando dice que el inconsciente busca hacerse saber y que por lo tanto la resistencia es del analista. Lacan no niega que haya resistencias de los pacientes. Pero claro que ahí va a haber resistencia, ¿no? Más bien es el analista el que no se ha logrado colocar, tiene una resistencia a colocarse diferente para poder escuchar el contenido del discurso de su paciente. Sigo. El mismo reparo por lo demás volverá a aflorar con particular fuerza, toda vez que se trate de un caso de neurosis cuyo ocasionamiento, la escena traumática, sea notorio, y en que uno pueda ver cómo la persona se extrañó de una vivencia de esa índole y la abandonó a la amnesia. ¿Vale? Ahora, esto de escena traumática también se ha maleado mucho, ¿no? Porque trauma nos puede llevar a herida, ¿sí? Pero justamente la escena es ese primer momento, la representación de ese primer momento que implicó la frustración de una satisfacción. ¿Vale? Es que entonces no hay que frustrar a la gente para que sea feliz. No se puede. Hay que aprender a hacer con la frustración, ¿no? Pero bueno, escena traumática es polisémico, entonces puede tener muchas coordenadas ahí para analizar. Sigo. Quiero retomar a manera de ejemplo un caso analizado hace muchos años, en que una muchacha enamorada de su cuñado fue conmovida frente al lecho de muerte de su hermana por esta idea. Ahora él queda libre y puede casarse conmigo. Pues cómo no, pues claro, ¿no? Esta escena se olvidó en el acto y así se inició el proceso de regresión que llevó a dolores histéricos. Pero lo instructivo es ver aquí los caminos por los cuales la neurosis intenta tramitar el conflicto. O sea, la neurosis es un intento de tramitación de un conflicto. ¿Por qué? Porque es que ¿estoy feliz de que se haya muerto mi hermana? No, estoy triste de que se haya muerto mi hermana. Estoy feliz de poder casarme con su ya ex esposo. Oye, pero es que eso lleva a contradicciones morales y qué van a decir de ti y tú qué, o sea, ahí es donde justamente está el asunto, ¿vale? Por ejemplo, con personas que han sido cuidadoras de alguien que tiene una enfermedad crónico-degenerativa o que han visto a sus familiares pues degradarse, ir decayendo, de repente sienten mucha bronca con ese alivio, con esa satisfacción, con esa tranquilidad que da saber que murió, con ese sentirse bien, con ese sentirse sin esa carga. Y entonces viene el reclamo moral. Entonces soy malo. Entonces, a ver, tranquilo, vamos a elaborar de dónde viene cada cosa, ¿no? Sigo. Ella desvaloriza la alteración objetiva, reprimiendo la exigencia pulsional en cuestión, vale decir, el amor por el cuñado. La reacción psicótica habría sido desmentir el hecho de la muerte de la hermana, ¿no? Mi hermana no está muerta, por eso aún no puedo casarme con su marido, ¿no? Y entonces, pues delira a la hermana ahí, ¿no? Nuevamente, hay muchísimo más trabajo sobre la psicosis hoy en día, ¿no? Sigo. Ahora esperaríamos que en la génesis de la psicosis
ocurriese un proceso análogo al que sobreviene en la neurosis, aunque como es natural, entre otras instancias. Esperaríamos entonces que también en la psicosis se perfilaran dos pasos, el primero de los cuales, esta vez, arranca al yo de la realidad, en tanto el segundo quisiera indemnizar los perjuicios y restablecer el vínculo con la realidad a expensas de ello. Entonces, el primero es el evento que desencadenó la psicosis y el otro sería, pues, la producción psicótica, ¿no? Que efectivamente, algo análogo se observa en la psicosis. También en ella hay dos pasos, de los cuales el segundo presenta el carácter de reparación. Pero aquí la analogía deja el sitio a un paralelismo mucho más amplio entre los procesos. El segundo paso en la psicosis quiere también compensar la pérdida de la realidad, mas no a expensas de una limitación del yo, como la neurosis lo hacía a expensas del vínculo con lo real, sino por otro camino, más soberano, por creación de una realidad nueva que ya no ofrece el mismo motivo de escándalo que la abandonada. Por esto se vuelve, en términos de Freud, tan complicado y tan peligroso quitarle de tajo el delirio a alguien. ¿Sí? Hay que hacerlo con prudencia. Justamente veía un post de estas publicaciones, de estos cursos que están dando algunos influencers conductistas bastante famosos, ¿no? Y justamente decía consejos para entonces aplicar la extinción conductual, ver que no sea una conducta de riesgo. Y suena bien fácil, ¿no? O sea, pero si tú vas a quitar cosas sintomáticas sin detenerte a ver cuáles pueden ser los principales efectos de eso, o los daños, o qué es lo que hace ahí, sin analizar la función del síntoma, que es justamente lo que el psicoanálisis le criticaba a muchos conductistas, y de ahí al conductismo, no necesariamente al conductismo, pues entonces tenemos un problema, ¿sí? Porque no sabes qué estás haciendo. O sea, es ponerte a demoler un edificio sin saber cuáles son las paredes de carga y empezar desde abajo. Se te va a venir el edificio encima. En verdad no es tan complicado. Y aparte, es muy cruel porque se te olvida que la persona tiene ese síntoma porque intentó solucionar un problema muy fuerte, una cosa que le es radicalmente intolerable. O sea, hay que tener muy poca madre para hacer eso, ¿no? Pero bueno, sigamos con el texto. En consecuencia, el segundo paso tiene por soporte las mismas tendencias en la neurosis y en la psicosis. En ambos casos, el afán de poder del ello que no se deja constreñir por la realidad. Tanto neurosis como psicosis expresan la rebelión del ello contra el mundo exterior, expresan su displacer o, si se quiere, su incapacidad para adaptarse al apremio de la realidad, a la necesidad. Neurosis y psicosis se diferencian mucho más en la primera reacción, la introductoria, que en el subsiguiente ensayo de reparación. Esa diferencia inicial se expresa en el resultado final del siguiente modo. En la neurosis se evita, al modo de una huida, un fragmento de la realidad, mientras que en la psicosis se lo reconstruye. Ay, es que tengo apego evitativo. ¿No? Pero bueno. Dicho de otro modo, en la psicosis, a la huida inicial, sigue una fase activa de reconstrucción. En la neurosis, la obediencia inicial es seguida por un posterior intento de huida. O, de otro modo todavía, la neurosis no desmiente la realidad, se limita a no querer saber nada de ella. La psicosis la desmiente y procura sustituirla. Por eso es que, o sea, en esos términos, ya Jacques Alan Miller propone esta cuestión de las psicosis ordinarias, ¿no? Evidentemente no sin Lacan, ¿no? Pero para ubicar justamente la diferencia, ¿no? Sigo. Llamamos normal o sana a una conducta que aúna determinados rasgos de ambas reacciones, que como la neurosis no desmiente la realidad, pero como la psicosis se empeña en modificarla, ¿vale? O sea, hay algo de ahí, decimos, pues una persona, cualquier persona dice esto no me gusta, voy a hacer algo para cambiarlo.
Inclusive hay muchas apuestas terapéuticas que apuntan para allá, ¿no? No es que en el psicoanálisis, no es que el psicoanálisis apunte para allá, pero hay intervenciones en psicoanálisis que apuntan para allá, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? No es que al psicoanálisis le valga madre el cambio. Esta conducta adecuada a fines, normal, lleva naturalmente a efectuar un trabajo que opere sobre el mundo exterior y no se conforma como la psicosis con producir alteraciones internas. Ya no es autoplástica, sino aloplástica. Y esta es justamente la cuestión, no es que el psicoanálisis no apunte a eso, es que se espera saber para dónde va, para dónde el sujeto desea que eso ocurra, cuáles son el campo en el cual se está trabajando, ¿no? Y ahí hay diferencias que se vuelven importantes. Por eso un analista debe cuidar mucho el lugar en el cual interviene, para qué interviene, por qué interviene, ¿no? No es al chile, aunque hay un montón de personas que quieran hacerlo creer así, ¿no? Porque aparte pues eso les autoriza de una manera extraña, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. En la psicosis, el remodelamiento de la realidad tiene lugar en los sedimentos psíquicos de los vínculos que hasta entonces se mantuvieron con ella, o sea, en las huellas némicas, las representaciones y los juicios que se habían obtenido de ella hasta ese momento y por los cuales era subrogada en el interior de la vida anímica. O sea, ¿con qué se delira? ¿Cuál es el material que se utiliza para producir delirios? La historia del sujeto. Schreber nos lo muestra magníficamente. De seguro hoy en día hay otros psicóticos que habría que leer, pero bueno, la literatura tradicional. Sigo. Pero el vínculo con la realidad nunca había quedado concluido, sino que se enriquecía y variaba de continuo mediante percepciones nuevas. De igual modo, a la psicosis se le plantea la tarea de procurarse percepciones tales que correspondan a la realidad nueva, lo que se logra de la manera más radical por la vía de la alucinación. Ahí está, ¿no? Ahora recordemos, alucinación y delirio no es lo mismo, ¿vale? El delirio es más la cuestión de la lógica simbólica, la alucinación es más la cuestión de la coordenada imaginaria, en términos lacanianos. Si en tantas formas y casos de psicosis, los espejismos del recuerdo, las formaciones delirantes y alucinaciones presentan un carácter penosísimo y van unidas a un desarrollo de angustia, ese es el cabal indicio de que todo el proceso de replasmación se consuma contrariando poderosas fuerzas. Es lícito construir el proceso de acuerdo con el modelo de la neurosis, que nos resulta más familiar. En esta última, vemos que se reacciona con angustia tan pronto como la emoción reprimida empuja hacia adelante y que el resultado del conflicto no puede ser otro que un compromiso e incompleto como satisfacción. Ahora, ¿esto puede ocurrir debido a la percepción de un estímulo? Por supuesto que sí. De hecho, muchas veces ocurre por eso. Pero bueno, sigo. Es probable que en la psicosis el fragmento de la realidad rechazado se vaya imponiendo cada vez más a la vida anímica, tal como en la neurosis lo hacía la emoción reprimida, y por eso las consecuencias son en ambos casos las mismas. Un cometido de la psiquiatría especial, no abordado aún, es elucidar los diversos mecanismos destinados a llevar a cabo en la psicosis el extrañamiento de la realidad y la reedificación de una nueva, así como el grado de éxito que pueden alcanzar, ¿no? Aquí ya está, por ejemplo, o sea, la disociación, el yo, todos estos otros elementos que, pues bueno, otros autores han trabajado más que Freud, ¿no? Por ejemplo, Melanie Klein sirve mucho para entrarle ahí, bueno, Lacan, evidentemente, ¿no? Green con esta apuesta sobre los núcleos. Fue Meltzer, el de los núcleos psicóticos. Green es el de las psicosis blancas, ¿no? O sea, ha habido ya muchas apuestas después de Freud, ¿no? Por eso no hay que quedarse solo con Freud. Por tanto, otra analogía entre neurosis y psicosis es que en ambas la tarea que debe acometerse en el segundo paso fracasa parcialmente, puesto que no puede crearse un sustituto cabal para la pulsión reprimida, neurosis, y la subrogación de la realidad no se deja verter en los moldes de formas satisfactorias. Por eso es que Lacan retoma que la representación
siempre falla, toda represión es fallida. Si la represión se lograra completamente, no sabríamos nada de ella. No pasó, listo, ya, pum, desapareció. Sigo. No, al menos en todas las variedades de enfermedades psíquicas. Pero en uno y otro caso, los acentos se distribuyen diversamente. En la psicosis, el acento recae íntegramente sobre el primer paso, que es en sí patológico, y solo puede llevar a la enfermedad. ¿No? Retirarse de la neurosis, de la realidad, solo puede llevar a la enfermedad. En la neurosis, en cambio, recae en el segundo, el fracaso de la represión, mientras que el primer paso puede lograrse, y en efecto se logra innumerables veces en el marco de la salud. Si bien ello no deja de tener sus costos y muestra como secuela indicios del gasto psíquico requerido. ¿Sí? O sea, de una u otra forma, desde Freud, para vivir en sociedad tenemos que reprimir, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos ir por la vida haciendo lo que se nos venga en gana sin asumir las consecuencias. Ahí es donde está la cuestión. ¿Vale? Estas diferencias, y quizá muchas otras todavía, son consecuencia de la diversidad típica en la situación inicial del conflicto patógeno. A saber, que en ella el yo rinda vasallaje al mundo real o al ello. La neurosis se conforma por regla general con evitar el fragmento de realidad correspondiente y protegerse del encuentro con él. Por eso es que el contacto cero puede producir más neurosis de lo que generaría la elaboración del duelo. No, es que habrá quien diga, el contacto cero puede ser un proceso de extinción conductual, sí, pero para que tú realices un proceso de extinción conductual debes de haber hecho un análisis funcional de la conducta. Así como para que tú indiques algo en psicoanálisis, una intervención, debes de haber hecho un análisis de las escenas sintomáticas. Sin análisis no hay intervención. Punto. Vaya. Por eso no puedes agarrar y simplemente decir, ya, contacto cero, porque no funciona así, es llegar y es automedicarte, carnal, literalmente. Ahora bien, el tajante distingo entre neurosis y psicosis debe amenguarse, pues tampoco en la neurosis faltan intentos de sustituir la realidad indeseada por otra más acorde al deseo. He dicho mucho, ¿no? Los pacientes lo dicen un montón. La posibilidad de ello la da la existencia de un mundo de fantasía, un ámbito que en su momento fue segregado del mundo exterior real por la instauración del principio de realidad y que desde entonces quedó liberado a la manera de una reserva de los reclamos de la necesidad de la vida. Si bien no es inaccesible para el yo, solo mantiene una dependencia laxa respecto de él, ¿no? Y esta cuestión del mundo de la fantasía nos puede llevar directito al fantasma de Lacan. No avanzaremos por allá hoy, ¿no? De este mundo de fantasía toma la neurosis el material para sus neoformaciones de deseo, y comúnmente lo halla, por el camino de la regresión, en una prehistoria real más satisfactoria. ¿Sí? Por eso es que se trae el pasado, ¿no? O sea, el fantasma es una imagen de una satisfacción que ocurrió o fue imaginada, ¿no? Que fue fantaseada. Sigo. Apenas cabe dudar de que el mundo de la fantasía desempeña en la psicosis el mismo papel, de que también en ella constituye la cámara del tesoro de donde se recoge el material o el modelo para edificar la nueva realidad. Pero el nuevo mundo exterior fantástico de la psicosis quiere reemplazar la realidad exterior. En cambio, el de la neurosis gusta de apuntalarse, como el juego de los niños, en un fragmento de la realidad, diverso de aquel contra el cual fue preciso defenderse. Le presta un significado particular y un sentido secreto, que, de manera no siempre del todo acertada, llamamos simbólico. Esta cita me parece importantísima porque nos permite cuestionar qué es lo que estamos entendiendo por simbólico, ¿no? Y cierra diciendo, así para ambas, neurosis y psicosis, no solo cuenta el problema de la pérdida de realidad, sino el de un sustituto de realidad. ¿Sí? Ahí es donde está la cuestión. Lacan también dirá, pues hay que darle lugar a lo real en su momento, ¿no?
como uno de los objetivos, uno de los puertos a los que habría que llegar con la intervención analítica. Hasta aquí el texto de... La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis de 1924. Este texto lo encuentran en el tomo 19 de las obras completas de Sigmund Freud. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes, las van a encontrar en la descripción de este video si es que lo están viendo en YouTube. Y les recordamos que las transmisiones en vivo son los miércoles de 6 a 8 por Twitch en el perfil de la cuenta, sin importar la red social en la cual nos encuentres. Están los links a todos los canales. Y pues bueno, si este video te agradó, te fue de ayuda, te invitamos a darle like, a compartirlo con personas que puedan interesarles o servirles y a dejar en la cajita de comentarios cualquier indicación para la discusión, cualquier idea, pensamiento, con el fin de apoyar el canal. Y pues bueno, dale suscribir para no perderte los siguientes videos y activar las notificaciones. Sin más que agregar, nos vemos en el próximo video, nos vemos el próximo miércoles, que tengan excelente noche. Bye bye.